Jonathan Sequeira, Technology Operations Analytics Senior Consultant de Intel. Bienvenido. Listo. Muchas gracias. A usted muchas gracias. ¿Con este avanzo o con este? Acá. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, qué lindo estar acá. Muchas gracias, Santiago, por la oportunidad y traer una conferencia de clase mundial a este grupo de gente tan talentosa. Muchas gracias por la bienvenida. Esta es mi segunda vez en Bogotá. La primera vez fue hace 18 años. Ese fue mi primer viaje laboral. Y resulta que en ese viaje me compré un cuadro de fotografía que hice Colombia y imprimí la foto que tenía mucho más mensaje para mí, que era una foto en Monserrate. Y después de ahí empecé a tener la única colección que he tenido en mi vida, que son cuadros de fotografías de todos los países y ciudades con la fotografía que tenía un mensaje más importante para mí en ese viaje. Contando la última vez, y muy humildemente, tenía como 32 entre países y diferentes ciudades. La razón por la cual les cuento esto es porque anteriormente pues había que imprimir las fotos y ponerlas en los cuadros, ¿verdad? Ahora la tecnología nos ha dado la oportunidad de pues, tener un repositorio digital, llámese Facebook o llámese Instagram. Cuando analizamos un perfil de una persona, yo podría analizar, no sé, 10 fotografías y en esas 10 fotografías, por darles un ejemplo, podría identificar de que en el 60% de las fotografías esa persona pues vestía con algo azul, ¿cierto? Y basado en este ejemplo yo podría inferir de que esa persona se siente más cómoda vistiendo con algo azul. O también podría generar una hipótesis que yo digo, el color preferido de esa persona es el color azul. Listo. Hace 18 años creo que yo entendí que los datos se pueden convertir, que las fotografías se pueden convertir en datos y que los datos nos pueden ayudar a tomar decisiones. Lo que hoy les vengo a compartir es cómo podemos hacer uso de la tecnología para entender de las personas que renunciaron, qué características tienen, entender esas características y luego entrenar un modelo de Machine Learning que aprende esas características y identifica una probabilidad de riesgo de que algún empleado con características similares pueda renunciar. Entonces, ven la analogía entre las fotografías y los datos. Es lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día la tecnología nos permite, y los modelos matemáticos y de programación, nos permite pues hacer todo esto. Ok, un pequeño disclaimer. Esta presentación en abril la presenté en el Foro Mundial de People Analytics en Londres. Hay un disclaimer desde el punto de vista legal. Lo que ustedes van a ver acá en términos del material es basado en mi experiencia como consultor interno en la compañía y también como consultor externo. No representa la forma en cómo la empresa a la cual yo trabajo hace las cosas. Sin embargo, sí es como un resumen de elementos importantes a considerar. Ok, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver en la presentación? Bueno, vamos a ver algunos elementos generales de inteligencia artificial, machine learning. Vamos a entrar un poquito en la parte más técnica de cómo se ve un modelo de machine learning, cuál es la estructura, cuál es la arquitectura, porque como científicos de datos nos gusta como entender esa estructura y escuchamos mucho de machine learning, pero cómo realmente se ve un modelo implementado en una empresa. Eso es lo que yo les voy a compartir hoy. Metodologías de industria, sugerencias para ustedes, en metodologías que pueden utilizar para el manejo de proyectos de inteligencia artificial, algunos conceptos y un par de casos de cómo se toma decisiones basadas en estos modelos. Y al final, pues, una serie de recomendaciones, eso es lo que vamos a ver. Antes de continuar con la charla, quiero hacer una segmentación de la población. Entonces, si por favor... sí, no, yo soy, bueno,
tenía un jefe que decía que era senior millennial, porque yo estoy así como en el rango ya, entonces decía que era senior millennial. Entonces todos los millennials que estamos acá, tal vez si levantan la mano, ¿hay algún científico de datos o personas que manejen datos? Más o menos. Gerentes, líderes de la organización. Buenísimo. Ok, la razón por la cual hago esta segmentación es para manejar la presentación no a un nivel profundo técnicamente, desde el punto de vista de ciencia de datos, sino manejarlo un poco a nivel de negocio. ¿Sí? Ok, bueno, empecemos con esto. Podría hablar de este tema 2 horas, pero tenemos el tiempo reducido. Ahora en la mañana hablábamos de cuál es el costo de reemplazar un empleado. ¿Ustedes qué creen en términos porcentuales del salario anual? ¿Alguien? ¿Un batazo ahí? ¿40? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ok, eso es un dato conservador. ¿Por qué conservador? Porque en realidad anda como en 50%, 60% lo que cuesta reemplazar un empleado. Y si nos vamos a niveles de seniority más alto, ejecutivos, pues el costo es más alto, ¿cierto? Entonces, yo sé que los líderes y los tomadores de decisión ya están haciendo sus números en su cabeza y están viendo cuánto es el porcentaje de rotación que tienen versus cuánto cuesta esto a nivel salarial y ya tienen los números de dónde está la oportunidad de negocio, ¿cierto? Pues en este caso se implementó un modelo de Machine Learning que aprende prácticamente todos los días. Y desde que se implementó, ustedes pueden ver el trend de reducción, de rotación de empleados no deseados. ¿Qué son? Empleados que nosotros no queríamos en la empresa que se fueran y decidieron irse. En el área de Silicon Valley, eso es una guerra de talento. Todas las empresas están pero peleando por los mejores ingenieros, por el mejor talento del mundo. Entonces hay equipos que se encargan de analizar los datos, tanto a nivel interno como de industria, para poder realmente establecer modelos que permitan la toma de decisiones estratégicas. ¿Cuál es el problema que teníamos? Bueno, el problema que teníamos es que el Departamento de Recursos Humanos pues, tenía bastante información, pero toda esa información que tenía era información reactiva. En qué departamentos hay una alta rotación, qué tipo de empleados están yendo, en qué regiones, en qué países, a qué nivel, pero todo eso es reactivo, ¿verdad? Y eso tiene un altísimo costo, porque ya cuando nosotros perdimos y en los centros de servicios el objetivo y la clave es el talento, cuando ya nosotros perdimos ese talento y no hay una buena documentación de procesos, no hay un buen entrenamiento, no hay un buen proceso de onboarding de esos empleados, pues se complica la cosa, ¿verdad? Entonces ese 60% puede aumentar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, agarremos todos los datos que genera cada empleado, 200 datos por empleado en 4 años de histórico, por 120,000 empleados a nivel mundial. Y hagamos un modelo de Machine Learning que nos permita identificar la probabilidad de riesgo de todos los empleados activos a nivel mundial. Sí, esa era la oportunidad, ¿verdad? Suena complicado, pero va a ver que es sencillo. ¿Por qué? Porque a la hora de intervenir proactivamente, pues es más barato. Entendemos que las personas no renuncian únicamente por el salario. Las personas renuncian porque un mal manager, una mala cultura, buen ejemplo que vimos hoy, no sé, oportunidades de desarrollo, crecimiento. Entonces al final también va muy alineado con el mensaje de hoy. Estamos impactando vidas y familias. Las personas no siempre quieren renunciar a las empresas. Entonces, ¿de qué forma podemos utilizar todos los datos que tenemos para poder ayudar a las personas? Y si en el desarrollo de modelos matemáticos y de ciencia de datos ustedes tienen ese corazón y esa pasión de ayudar a las personas en este caso, pues lo único que se puede obtener son excelentes resultados. Métricas. La reducción de la rotación no deseada, ustedes lo vieron en el primer slide, pues alcanzamos el resultado, ¿verdad? Muy claro. Y también, pues, cómo incrementar
ese engagement de la población con la cultura de la empresa y cómo esto nos puede ayudar realmente a mantener esos empleados. ¿Cuánto cuesta culturizar un empleado? Y si lo perdemos, entonces si lo mantenemos dentro de la cultura, podemos seguir construyendo. Entonces, esa es la oportunidad. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Atraer, contratar, progresar y retener el mejor talento del mundo. Ese es el reto. Los mejores ingenieros del mundo, los mejores analistas del mundo, los mejores gerentes del mundo, y atraerlos y no solo atraerlos, retenerlos. Ese es el objetivo a nivel estratégico. En el próximo slide vamos a ver un poquito más la parte técnica. No voy a entrar mucho en elementos técnicos, pero sí quiero enseñarles desde la perspectiva de un científico de datos cómo se ve un modelo corriendo. ¿Sí? Porque siempre hablamos de inteligencia artificial y vemos el último resultado, ¿verdad? Vemos ChatGPT dando el resultado, ahora lo vimos en la charla anterior, pero ¿qué hay detrás? Ok. Acá pueden ver de que en este modelo todo inicia desde la base de datos donde se recolecta todos los empleados y datos demográficos de la información de los empleados, perdón. Hay 3 vectores del ciclo de inteligencia artificial: el desarrollo del modelo de Machine Learning, la integración en sistemas y hacerle tracking y la sostenibilidad. El primer paso es extraer todos los datos, ir a esa base de datos y a través de código R y Python extraer toda esa información. 4 años histórico de datos por 200 variables por 120,000 empleados. ¿Sí? Lo segundo es crear features, que son grupos de variables, hacer un ranking para estandarizar esas variables y disminuir el bias. Y luego, pues, predecir. Entonces, todo eso se hace a través de código. Se analizan diferentes técnicas, se prepara la data para hacer la predicción, se prepara el modelo de predicción. Aquí se incluyeron modelos segmentados para poblaciones específicas y después se obtiene la probabilidad para cada uno de los empleados. Sí. Luego que tenemos la probabilidad, entonces podemos integrar esa probabilidad dentro del grupo de datos y el cubo de datos. Entonces tenemos todos los datos demográficos y vamos a incluir una nueva variable con la probabilidad de riesgo de renunciar. Y después podemos visualizar esos datos aquí con 2 segmentos. Uno para customers, más high level, más simple, y el otro para analistas, un poquito más en detalle. Voy a ahora expandir un poco más en esto. Y luego viene la parte de cómo se implementa esto en una organización, con entrenamientos, microtrainings, comunicación, documentación técnica y en este caso el análisis de protección de los datos, porque estamos hablando de empleados de datos. Hay diferentes councils que tuve que atender a nivel mundial para poder obtener esas aprobaciones. Ahora bien, ¿cómo se puede implementar esto? Bueno, ya obteniendo el output, se puede identificar poblaciones en riesgo, se puede monitorear los riesgos, se puede extraer los insights y se puede desarrollar planes de acciones proactivos, porque ya tenemos los datos, ¿cierto? Y por último, viene la parte de lo que es el mantenimiento de ese modelo, asegurando indicadores de calidad y de sostenibilidad del performance de ese modelo. Y ahora voy a hablar un poquito más de eso. Sí, no es muy técnico, pero quería enseñarles todo esto corre todos los días, porque ya hay un código que permite replicar todo eso, extraer los datos, procesarlos, visualizarlos, etc. ¿Ok? En términos de metodologías, aquí hay una metodología que yo se la recomiendo, se llama The Cross Industry Standard Process for Data Mining. Es una metodología muy sencilla, con pasos secuenciales para cualquier proyecto de analítica de datos que ustedes tengan. Ahí después en la presentación pueden ver el link a un paper donde viene explica más esto. Luego los indicadores de performance del modelo de Machine Learning. Nosotros con este modelo tenemos un 80% de precisión, si lo podemos llamar así, aunque hay un indicador específicamente para precisión, pero este F1 score es la combinación entre precisión y recall. Ya después ustedes pueden explorar un poquito más en esto, pero sí, en términos muy sencillos, podemos predecir que alguien va a renunciar con un 80% de confianza. ¿Listo? Y lo otro es que tiene que haber un modelo de mejora continua. ¿Por qué? Porque los modelos de Machine Learning no son perfectos. Siempre hay un error. Pero podemos obtener datos más direccionales
y a través de una metodología de estar generando hipótesis, de estar alimentando el grupo de científicos de datos, con esas hipótesis podemos ir mejorando esa predicción. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, bueno, sí, Jonathan, ¿cómo es que funciona ese modelo? Ok, en este diagrama explico de una forma muy sencilla cómo funciona. Todo empieza con la pregunta de un gerente donde dice, ¿quién de mi grupo podría renunciar y por qué? ¿Verdad? Debería de saberlo, dicen algunos, ¿verdad? Ese gerente habla todos los días con sus empleados, bueno, pero matemáticamente, ¿cómo? Entonces, el modelo lo que hace es, aprende de las personas que renunciaron y genera árboles de decisión. ¿Sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver un diagrama, un concepto de un árbol de decisión. Y aquí usted puede interpretar de que si hay un empleado en Estados Unidos de la organización B, tiene un 75% de probabilidad de renunciar. ¿Sí? Ahora, a través de la capacidad de hardware y software que tenemos ahora, podemos tomar ventaja de los modelos predictivos que están en la industria. Esto es open source, están disponibles ahí, podemos adecuarlos a través de una persona que sepa manejar esos códigos. Y con este modelo, que fue el que escogimos, el que tuvo una mejor precisión para este caso, pues lo que pasa es que se hacen árboles de decisión, miles de árboles de decisión secuenciales y todos conectados entre ellos, tum, 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 que al final nos dan, otra vez, esas 200 variables por 4 años de histórico, nos dan el empleado en riesgo, la probabilidad y cuáles son esos 10 factores que tienen un peso más alto para ese empleado. ¿Sí? Entonces ya ahí uno dice, estamos prediciendo el comportamiento humano a través de elementos matemáticos y tiene todo el sentido. ¿Verdad? Era lo de las fotos. Veo el color azul, aquí ¿qué hace el modelo? Analiza los datos, identifica cuáles empleados están en riesgo. Ok, entonces a este punto de la presentación ya tenemos el empleado en riesgo, la probabilidad y esos factores. Ahora sí, ¿qué hacemos con esta información? Tenemos que analizarla, porque los factores para un individuo, para un empleado, pueden ser diferentes para otro empleado, ¿verdad? Habrá algunos que son semejantes, pero hay que analizarlos individualmente, porque las características son diferentes, ¿sí? El modelo nos permite llegar a ese nivel de detalle. En este caso, ustedes pueden ver que hay un empleado que está por debajo de la mediana en términos del tiempo en la posición, que en los últimos 12 meses, y eso es una de las variables que incluimos nosotros en la base de datos, pues se ha reconocido mucho por debajo de la mediana en comparación a sus compañeros. Y el otro elemento es que hay una diferencia de edad. Si bien es cierto, en recursos humanos la edad es un dato muy sensitivo, pues en el modelo nosotros tenemos acceso a esto. Entonces, ahí hay variables que tal vez no son tan evidentes para el manager de identificar en términos del riesgo. Sin embargo, el modelo matemático nos está diciendo, esas 3 características que usted ve aquí correlacionan con las personas que el año pasado decidieron renunciar. Por lo tanto, este empleado está en riesgo. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿cómo podemos hacer ya tenemos la probabilidad por empleado, ¿cómo podemos hacer esto para, de una forma sostenible, mostrarle estos datos a los gerentes de forma diaria para que ellos puedan analizar su grupo y puedan tomar decisiones? Entonces aquí utilizamos lo que se llama Business Intelligence Solutions, ¿verdad? Que básicamente son visualizadores de datos. Si ustedes recuerdan, lo que hicimos fue tomar la probabilidad de los factores y lo conectamos con esas 200 variables. Entonces tenemos las 200 variables más 2 más, ¿sí? La probabilidad de riesgo y los factores. Entonces ya con eso ya podemos visualizar datos y podemos aplicar los filtros que queramos, etc. Entonces aquí hay una recomendación de lo que funcionó en este caso. Otra vez, mantengámoslo simple, no tiene que ser tan elaborado, sin embargo es importante incluir elementos como la descripción del modelo, los indicadores de performance, porque cuando usted va aplicando los filtros, ese performance tiene una variabilidad, ¿verdad? Yo puedo agarrar todos los empleados de la organización, 120,000, y tengo una precisión del 80%, pero después hago un corte en Colombia y esa precisión baja. Entonces esa variabilidad hay que incluirla de una forma dinámica y hay que explicar bien
de qué forma tomar decisiones. ¿Sí? Después, una visualización simple, gráficos de barras, storytelling, cuáles son los empleados en riesgo, en qué países, qué puestos tienen, cuáles son los factores, cuáles son los elementos de género, hombre, mujer. Luego, un acceso al detalle de los datos por ID de empleado. ¿Quién es ese empleado? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el salario? ¿Cuánto tiempo tiene la organización? ¿Cuáles son los factores? Dar esa información a los equipos de recursos humanos y al gerente pues ayuda mucho en la parte de las acciones. La metodología es importante entenderla. Y luego, pues aquí hay un concepto de Symbolic Data Visualization que va más allá para personal técnico, que es entender toda esa combinación de factores, ¿sí? Entender cómo en relación a la media, en comparación a los grupos, todo esto es importante entenderlo para ir más en profundidad en algunos segmentos de acción. Y por último, pues una sección donde cada uno de los usuarios puede escribir consultas o ver documentación sobre el modelo y tener una ayuda más personalizada sobre el modelo. Esa es una recomendación en esta parte que se llama Customer View. ¿Ok? Bueno, ¿qué hay en la parte del analista? Entonces aquí aquí hay un personal un poquito más técnico que puede analizar esos datos a un mayor detalle, ¿cierto? Entonces aquí hay una simulación del performance. Yo puedo simular y mover una barra del performance e incluir más empleados en riesgo. O puedo entender por cada empleado cuáles son los factores y cómo se comportan esos factores. Puedo entender la tendencia a la probabilidad a través de los meses. Puedo entender las correlaciones entre variables por país, por ejemplo. Puedo filtrar un país y entender cuáles de los factores correlacionan entre ellos. Puedo filtrar un departamento específico. Puedo filtrar un manager específico y entender esa variabilidad. Pero esto requiere un poquito más de conocimiento porque hay elementos estadísticos más allá. ¿Sí? Ok. Entonces, a este punto ya ustedes dicen, bueno, Jonathan, ya, o sea, se hizo el modelo, ya entendemos la arquitectura, visualizamos los datos, le dimos las soluciones al gerente y le dimos las soluciones también al equipo técnico que soporta ese gerente. Ahora sí, ¿cómo yo puedo tomar decisiones basadas en estos datos? Ok, aquí hay un par de ejemplos. Entonces, a través de la metodología de Design Thinking, ¿verdad? Nosotros incluimos este dato del modelo predictivo como una variable adicional. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que no están incluidos en esa base de datos. Por ejemplo, las tendencias de industria. Un ejemplo claro, llega Microsoft, hace un hub en Israel y ese early signal que nosotros estamos aprendiendo no está dentro de la base de datos interna de los empleados, pero sí sabemos que puede haber un riesgo de que Microsoft tome los empleados top o high performance de nuestra compañía. Cada vez que renuncia un empleado hay una entrevista con recursos humanos y se colecta información cualitativa. Esa es información que llevamos también a la mesa. Teniendo toda esta información, también tenemos los elementos de lo que son las encuestas de clima organizacional. No obtenemos el 100% de respuesta en las encuestas, por lo tanto no podemos incluirlo dentro de la estructura del modelo, pero sí tenemos visualizadores de datos que nos permite extraer insight de esas encuestas. Esa información la ponemos en la mesa de discusión a través de Design Thinking, tomamos todos esos datos, identificamos oportunidades de mejora, hacemos un engagement o una interacción con los gerentes, les explicamos cuáles son esos insights, el gerente va y toma y tiene una conversación proactiva de retención con los empleados. Y por veces al mismo empleado dice, yo ni había pensado en renunciar, sin embargo los factores estaban ahí, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estamos prediciendo el comportamiento humano. Entonces, esa es la forma en este ejemplo. Luego el gerente establece un plan de acción y recursos humanos lo acompaña con ese plan de acción. Aquí hay otro ejemplo, un poquito más evolucionado en un grupo global, donde ya hay representación de diferentes países, donde hay mucho más empleados en riesgo. Estamos hablando de 300 empleados en riesgo. Okay, ¿cómo analizamos 300 empleados en riesgo? Bueno, ahí podemos utilizar el análisis exploratorio de datos, podemos identificar correlaciones, podemos extraer correlaciones, podemos realmente entender cómo esos datos pueden impactar los programas actuales de retención
Y podemos generar pues, mapas conceptuales de una retención proactiva y otra vez que va más allá del salario, sino de elementos que están ahí, que hay que trabajar, que no son realmente monetarios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Y finalmente, pues esta es una parte de mi recomendación, otra vez como consultor senior y científico de datos. Cuando hablamos de Machine Learning hay 3 elementos principales. Que esos 3 elementos principales se pueden formar dentro de la organización, ¿verdad? Son 3 vectores. Tiene que haber un poco de conocimiento de programación, ¿sí? Tiene que haber conocimiento de matemática y estadística. Y tiene que haber un conocimiento profundo del negocio. Eso no quiere decir que usted va a tener un único individuo que tiene esos 3 elementos, sino que usted puede tener grupos de personas que los pone a trabajar juntos y entre ellos crean un tipo de producto como este. A mí me tocó liderar 60 personas a nivel mundial para poder implementar esto. ¿Sí? Pero sí es importante entender que esos 3 elementos están presentes en todo lo que tiene que ver en inteligencia artificial. Y lo otro, pues, o sea, hay que empezar con algo. Hay empresas que dicen, uy, no, o sea, qué complejo crear un modelo predictivo para entender quién puede renunciar. Pero actualmente no tienen nada. ¿Sí? Y uno puede crear un modelo y lo hacen siempre. ¿Por qué lo hacen siempre? Porque cuando hay un problema en una organización que tiene una alta rotación, llegan con preguntas, mira, ¿quién se está yendo? ¿Por qué se fue? ¿Cuánto le pagaban? ¿Lo promovimos o no lo promovimos? Toda esa información se puede hacer de forma proactiva, ¿verdad? Y se puede hacer hasta con un Excel. Y después usted, entendiendo esas características, va a identificar a los empleados actuales, cuáles tienen esas características y establece un plan con los managers de retención proactiva. ¿Por qué? Porque hay que enamorar los empleados. Y es una relación, hay que estarlos reenamorando, ¿verdad? No es solo una vez. Y mantenémoslo siempre simple. Pensar simple. Ese pensar simple es lo que realmente nos lleva a soluciones efectivas. Por veces nuestro pensamiento es muy complejo y realmente podemos utilizar la tecnología y los datos para de una forma simple poder establecer acciones que tengan un alto impacto en la organización. Y con eso es mi presentación. Muchísimas gracias. Just in time. Gracias. Señor Sequeira, muchísimas gracias por su presentación y por habernos acompañado en esta tarde. Muy bien, y para cerrar con broche de oro, es para mí un gusto invitar al escenario a nuestro último speaker. Se trata del señor Rodrigo Reigadas, Head Corporate Center de Novartis y presidente de Asociación Mexicana de la Industria de Centros de Servicios Compartidos, ACESCO. Rodrigo nos trae la conferencia titulada Desbloqueando el Potencial, integrando tecnología y mejora continua para impulsar la colaboración. Adelante, Rodrigo, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Creo que el micrófono ya se activó. Primero que nada, para mí es un honor estar aquí el día de hoy y sobre todo poder cerrar el ciclo de conferencias. Quiero agradecer a Santiago, a Landy por la invitación, pero también agradecer a todos los presentes que aquí hemos aguantado todo el día aprendiendo y creo que llevándonos mucho.